escala en París, Jordi Bataller. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Escala en París. Dos humoristas venezolanos, Laureano Márquez y Claudio Nazoa, hacen de nuevo escala en París después del éxito que obtuvieron hace un par de años con su espectáculo Vivir Riendo. En esta ocasión presentan un show inédito destinado al público latino y venezolano para contarnos sus peripecias en este convulso mundo con humor no exento de seriedad. Y precisamente para hablarnos de este reencuentro, Laureano Márquez y Claudio Novoa han sido tan amables de venir a nuestros estudios aquí en Radio Francia Internacional. Buenas tardes a ambos. Gracias. Buenas tardes, Jordi. Sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Es un gusto, es un placer. Han pasado 2 años desde vuestra primera presentación en París con Vivir Riendo, pero ¿se puede todavía vivir riendo en Venezuela? Sin duda. Mira, el padre de Claudio Nazoa, que era un gran humorista venezolano, tenía una definición que es para mí la favorita del humor. Es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Entonces, el humor en Venezuela, en este momento, entre otras cosas, nos sirve para pensarnos a nosotros mismos y sobre todo para encontrar esperanza en momentos de gran dificultad. Desde hace 2 años las cosas no han cambiado en Venezuela, sí han cambiado quizás a peor. A peor, sin duda alguna. Venezuela ha empeorado muchísimo en términos de inflación, en términos de abastecimiento de medicinas, en términos de, niños que están muriendo en los hospitales por ausencia de medicamentos. La situación de Venezuela en términos humanitarios es realmente catastrófica. Y nosotros, en medio de eso, el país está, buena parte de él, luchando porque se permita ayuda humanitaria para que la gente coma, para que la gente se cure. Las enfermedades crónicas, cáncer o enfermedades que requieren trasplantes, que atención, no tienen ningún insumo. La situación, además, es delicada porque el gobierno que nosotros tenemos, más que gobernar el país, lo destruye. Claudio Nazoa, ¿habéis venido a París por el éxito que obtuvisteis hace un par de años o porque sabéis que cada día hay más venezolanos en Europa? La combinación es perfecta. No solamente a París, ahorita conseguimos venezolanos hasta en el Polo Norte. Y es increíble la cantidad y triste también porque cuando la gente sale porque quiere triunfar, porque quiere pasear, es diferente a como están saliendo miles, porque no son cientos, sino miles de venezolanos diariamente por la frontera, incluso a pie, ¿no? Es un compromiso para nosotros, para Laureano y para mí, cuando hacemos estos viajes, porque uno trata, como nuestra profesión es el humor, pues tratamos de hacer un humor con esperanza, porque de verdad, aunque nosotros vivimos en Venezuela, yo por lo menos soy el rey del optimismo. Yo creo que mientras uno todos los días amanezca, escuche, vea, hable y escriba, las cosas pueden cambiar. Yo creo que lo peor que podemos hacer en este momento es ser pesimistas. Es difícil a veces enfrentar a los venezolanos fuera, porque mientras uno está haciendo cosas más o menos graciosas, la gente está llorando. A nosotros nos pasó por ahí en Tel Aviv, que fuimos, habían 500 venezolanos en el público, y yo veo una gente llorando en la primera fila, y digo, ¿pero por qué están llorando? Me dice, porque nosotros queremos esto, pero allá. Y yo creo que eso es lo que está pasando, entre otras cosas, que el venezolano no estaba acostumbrado a que pasara la maldad. La maldad estaba siempre fuera de Venezuela. Venezuela porque yo no digo que es un país rico, que le cayó una plaga que lo volvió miserable, ni siquiera pobre, sino miserable. Y nosotros vivimos muchos años en una burbuja de bondad, donde recibíamos a gente de todas partes del mundo donde habían dictaduras. Y nosotros pensábamos, oye, pobres cubanos, ¿cómo es posible que los cubanos no tengan ni papel toalé? Oye, los pobres cubanos no tienen jabón para bañarse. Esa burbuja se rompió, ahora pobres venezolanos nosotros, ¿no? Pero somos pobres venezolanos en el sentido de lo que está ocurriendo, no porque nuestra alma sea pobre, al contrario. Yo creo que la riqueza del venezolano es esta cosa, esta lucha dura que se está dando adentro también, muy difícil, sobre todo difícil de entender para el que no es venezolano. Venezuela es el único país del mundo donde no existe el papel moneda. Y entonces la gente compra el papel moneda, por ejemplo, por decirte, un billete de 100.000 bolívares. El billete vale 300.000 bolívares si tú me haces una transferencia y yo te doy el billete, porque la gente no tiene un dinero en efectivo para agarrar un autobús o algo así. O sea, un poco
Es una cosa desquiciante, pero sin embargo, como te digo, yo tengo la fe, la esperanza de que esto va a cambiar y pronto además. Esperemos. Laureano Márquez, ¿tenéis problemas para ejercer el oficio de humorista en Venezuela en estos momentos? Bueno, Venezuela es un país donde hay una dictadura en estos tiempos. Todo el mundo tiene dificultades. Nosotros no tenemos más dificultades que la que tiene el resto de los comunicadores sociales. En nuestro caso, por ejemplo, como humoristas, hay espacios a los que no podemos acceder. Hay teatros que no nos prestan. En estos días escuchaba una declaración. Sí, todo lo que pertenece al espacio público. El otro día escuchaba al gobernador del estado Zulia diciendo que su teatro no se prestaba, que ni siquiera es suyo, es de la Universidad del Zulia, no se prestaba para sátiras contra el presidente de la República. Nosotros las dificultades que tenemos es que los medios en los que trabajamos pues no reciben papel, son demandados. El Diario El Nacional y el diario Tal Cual, para los cuales trabajamos nosotros, tienen demandas millonarias que les hacen imposible el operar. Nosotros hemos tenido multas, hemos tenido insultos públicos en el canal del Estado con los que lo conducen. Entonces, bueno, la situación realmente es difícil. Nosotros ejercemos el trabajo con cuidado. Laureano, tú ya tuviste problemas en los 80 Sí. con el presidente Carlos Andrés Pérez, ¿no? Pues en algún momento Carlos Andrés Pérez intentó cerrar el programa Radio Rochela, que era un programa emblemático de la televisión venezolana de humor. Pero sin embargo, en aquel momento había instituciones que funcionaban mal, pero funcionaban. Venezuela tenía instituciones y nosotros logramos que no nos cerraran el programa con protestas, pero lo que ha venido después con Chávez y Maduro ha sido el desmontaje de la democracia venezolana. Entonces sí, nosotros en este momento no tenemos espacios legales a los que recurrir y estamos completamente desasistidos. Claudio Nazoa ya lleva el humor en la sangre. Tu padre, nos decías, Aquiles Nazoa, gran humorista. Incluso pasaste 3 años en Bolivia exiliado y a pesar de todo has seguido los pasos de tu padre. Fíjate que esto fue en los años 50. Mi padre fue apresado por el dictador de la época, Marcos Pérez Jiménez, y lo pusieron en un avión en el aeropuerto y él ni siquiera sabía dónde iba a ir. Y le dijeron, usted se puede parar en Panamá o en Bolivia. Y salió mi padre de Venezuela y fue a parar a Bolivia. 6 meses más tarde nosotros fuimos allá a Bolivia también. Y yo siempre le digo a la gente que lo bonito de mi padre, que yo nunca lo vi derrotado, incluso cuando nos despidió esposado. Yo era un niño de 5 años y que no entendía por qué mi papá estaba esposado y por qué le iban a tirar fuera del país. Y yo nunca vi a mi padre derrotado. Yo creo que eso es una de las grandes cosas bonitas que yo vi en él, ¿no? Y yo pensé, cuando nosotros regresamos, cuando regresó la democracia a Venezuela, que esto no iba a ocurrir más en Venezuela, que yo que era un niño, los otros niños no iban a vivir esto. Y lamentablemente está otra vez pasando, la gente huyendo del país con sus niños en los brazos, eso es una cosa muy difícil, ¿no? Pero como te digo, yo creo que Venezuela, a pesar de todo, hay un gran movimiento ahorita en Venezuela, un movimiento que quizás no hace mucho escándalo de oponerse a esto, porque yo creo que lo peor que le puede pasar a un país o a una persona es acostumbrarse a las cosas malas. La vida está hecha de cosas buenas y hacia ellas tenemos que ir. Laureano Márquez, escribes una columna en el periódico Tal Cual, cuyo editorial se llama Humor Serio. Sí. Finalmente, el humor es una cosa seria. El humor es una cosa seria y las cosas serias se tratan con humor. El humor, sin duda alguna, ayuda al hombre. Creo que había un pensador griego que decía, aquel humor que no tiene un trasfondo de seriedad es falso humor. Y aquellas cosas serias que no pueden ser objeto de análisis humorístico es falsa seriedad. Entonces, el humor es una de las cosas más serias que hay en el ser humano a lo largo de la historia, porque el humor le permite al hombre meditar sobre sí mismo, sobre el entorno social en el que está y sobre todo ofrecer una visión humana y humanística de los sueños ancestrales del hombre. ¿Y cuáles son esos sueños? Sueños de justicia, sueños de libertad, sueños de democracia, sueños de vivir un mundo razonablemente equitativo, justo, bondadoso. El humor es una forma de amar en el fondo. Fíjate, perdón, el otro día a mí me tocó en Venezuela estar en una conferencia que dictaba el dueño, el presidente de un banco en Venezuela y yo.
Era una cosa extraña la combinación. Entonces estábamos los dos en el camerino, como si fuéramos dos actores los dos. Entonces él estaba aterrorizado, porque él dice que el mayor miedo que él tenía era que la gente se riera de lo que él decía. Y yo le decía, a mí me pasa lo contrario. Si yo me monto ahí y no se ríen, entonces estamos fregados. Entonces él me decía que tú puedes decir cosas que yo no puedo decir. Entonces yo le digo, pero es que bueno, y tú tienes el dinero que yo no tengo, o sea, hacemos una buena combinación. Laureano, ¿por qué molesta tanto el humor a autócratas, a dictadores, a los integristas? Y recuerdo con emoción los atentados aquí en París de la redacción de una revista satírica, humorística, Charlie Hebdo. Claro. Bueno, la ausencia de humor es símbolo de tiranía intelectual. Cuando la gente tiene un cerebro tiránico, cuando la gente tiene un cerebro intolerante, la primera reacción es reprimir el humor, porque el humor dice verdades. El humor incluso puede decir cosas fuera de tono, pero nada amerita la brutal reacción violenta en contra del humor, porque el humor no asesina a nadie, el humor solo opina, solo habla y solo dice. Yo pienso además que en el caso de los dictadores concretamente, el humor es una manera de desnudar su realidad, y eso no les gusta mucho porque eso cala mucho en la gente. A veces el periodismo serio, que tiene como misión la objetividad, le cuesta más decir las cosas, pero el humor tiene una serie de elementos muy superiores a otras formas de comunicación, porque tiene la metáfora humorística, tiene la caricatura, que es una capacidad de síntesis impresionante. Entonces eso a los tiranos o a la tiranía intelectual siempre le molesta. Muy brevemente, ¿cómo se toma Nicolás Maduro vuestro humor? A Nicolás Maduro no le gusta nada que discrepe de su punto de vista, y todo lo que discrepe lo censurará, lo persigue y lo sanciona. Además, como buen dictador no tiene sentido del humor, tiene sentido de la burla. Un poco en eso se asemeja a Chávez. La burla no es humor, la burla es una forma de agresión que se disfraza de humor, pero que lo que pretende es la humillación y el vejar al otro. Esa es la forma que nosotros hemos vivido y hemos padecido en estos 20 años de poder. En fin, muchísimas gracias, Laureano Márquez. Gracias, muchísimas Jordi. gracias, Claudio Nazoa. Que sigan los éxitos y que siga vuestra lucha para que Venezuela se convierta en un país al menos normal. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de Escala en París.